Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a los videos que subimos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir los videos que subimos cada semana. Bien, vamos a saludar a Giselle. Muy buenas tardes a todos. Vamos a estar compartiendo el día de hoy un tema muy actual y muy necesario para analizar todos juntos. Es el tema de las polaridades sexuales. Abordaremos el tema desde diferentes ángulos, haciendo sobre todo hincapié en ese aspecto que tanto resaltaba Jesús y que tiene mucho que ver con el respeto, porque necesitamos aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos, siempre respetando el camino evolutivo de cada ser. Bien, entonces, como hacemos costumbre en cada transmisión y en nuestro centro espírita, aquí estamos replicando justamente nuestras actividades. Vamos a hacer una oración de apertura y los invitamos a todos a elevar el pensamiento, el sentimiento a Dios en esta oración en conjunto que vamos a realizar todos. Vamos a invitarlos a todos a unirnos en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento, para pedir el auxilio divino, la protección del Padre Celestial, a través de los trabajadores incansables del Maestro Jesús, que acompañan a todos aquellos que se encuentran reunidos en su nombre, intentando sintonizar con la ley divina, con lo alto, para poder obtener una nueva visión del mundo, de la realidad del espíritu inmortal que somos cada uno de nosotros, para iluminar nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos y sentimientos, para que así finalmente, inspirados, protegidos, amparados por lo alto, podamos adoptar una actitud renovada ante los desafíos de la vida. Agradecemos la asistencia del amado Maestro Jesús, del Padre Celestial y de cada uno de los espíritus guías, de cada uno de nosotros que nos acompaña en estos momentos para reflexionar sobre estos temas. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos entonces a comenzar trayendo aquí en esta primera slide el tema del sexo en los espíritus y cómo lo aborda la codificación espírita. La primera pregunta que vamos a ver en el día de hoy nos dice: ¿los espíritus tienen sexo? Esto pregunta Kardec a los espíritus superiores y los espíritus superiores van a contestar: como vosotros lo entendéis, no, porque los sexos dependen de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Esto lo encontramos en la pregunta número 200 del Libro de los Espíritus. Y fíjense allí qué importante la profundidad de estos conceptos que vienen justamente a traer mucha luz en todas las cuestiones del tema sexual que tienen muchas personas como para desarrollar y para poder analizar. Aquí vamos a justamente poder ver un nuevo enfoque que nos están trayendo los espíritus superiores. Vamos a continuar con la que sigue. El espíritu que animó al cuerpo de un hombre, ¿puede en una nueva existencia animar al de una mujer y viceversa? Sí, contestan los espíritus. Los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. Por lo tanto, concluimos que si hoy habitamos un cuerpo femenino, en la próxima encarnación sin ningún problema podremos estar habitando un cuerpo masculino. Vamos ahora a la próxima pregunta que dice: cuando somos espíritus, ¿preferimos estar encarnados en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer? Fíjense, ¿no? Esto, qué sabio Kardec en el analizar y hacer esta pregunta,
porque muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de vernos como espíritus, ¿no? Acá Kardec está justamente abordando esta pregunta, ¿no? De si los espíritus tienen alguna preferencia para poder habitar un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo nuevo, ya sea hombre o mujer. Los espíritus superiores le responden: eso le importa poco al espíritu. Depende de las pruebas que deba sufrir. Entonces, aquí nos damos cuenta que para los espíritus el tema de la importancia y lo más relevante para el espíritu son las pruebas que tiene que atravesar, son las vivencias a las cuales él se va a ver sometido. Y no le importa poco si es hombre o mujer, porque está pensando más en la oportunidad reencarnatoria antes que la cuestión de género. Vamos a ver qué nos continúa diciendo el libro de los espíritus. Los espíritus encarnan como hombres o como mujeres, porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. El que fuera siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Por lo tanto, vemos que en las obras que Kardec codificó, nos enseñan que las experiencias que atravesamos en el cuerpo físico, ya sea de hombre o de mujer, son tan solo eso, diferentes experiencias, y lo que prima siempre es que el espíritu pueda evolucionar, conquistando cada vez una moral más elevada, adquiriendo cada vez más conocimientos, y que siempre los espíritus se unen no por ser hombres o mujeres, sino por la afinidad de sus sentimientos, por estar en la misma sintonía, por tener los mismos gustos, las mismas inclinaciones. Vamos ahora a analizar de nuestra querida mentora Juana de Ángelis, que dice: en el diencéfalo se encuentran las funciones de las dos polaridades sexuales, mujer y hombre. En el área preóptica del hipotálamo, que se presenta más voluminosa en el cerebro masculino, con una formación específica, mientras que en la mujer es 2 veces menor. Precisamente en ese campo se produce y se libera la luliverina, que es una hormona. Debido al estímulo de esa área surge por automatismo el interés del hombre por la mujer, desencadenando el deseo sexual de manera casi incontrolable. Por su parte, en referencia a la mujer, su centro de estímulos se encuentra en el núcleo ventromedial del hipotálamo, al igual que en los demás mamíferos, que se someten al acto cuando las hembras son buscadas por los machos. En ese núcleo, por lo tanto, se expresan en el sexo femenino las exigencias de las hormonas sexuales. De ese modo también en el cerebro están ubicadas las polaridades sexuales, desde el punto de vista del funcionamiento, porque las expresiones anatómicas son de naturaleza orgánica y no siempre se corresponden con las aspiraciones psicológicas del ser, dando lugar a los intereses homosexuales. Vemos aquí un punto muy interesante que trae Juana de Ángelis para que reflexionemos. Por un lado, las expresiones anatómicas, que corresponden al cuerpo físico, ya sea que éste tenga forma de hombre o de mujer. Y por otro lado están las aspiraciones psicológicas del ser, por lo cual resalta aquí la mentora que un individuo con cuerpo masculino puede tener una aspiración psicológica que no coincida con esa masculinidad y que por lo tanto se sienta mujer. Y viceversa, en la mujer puede ocurrir lo contrario, que teniendo un cuerpo femenino posea aspiraciones psicológicas de orden masculino.
y esto va a dar origen a esos intereses homosexuales por los cuales buscan una pareja dentro de la misma expresión fisiológica que poseen. De ese modo, la atracción entre los dos sexos proviene de fenómenos diferentes en el cerebro, propiciando la conquista, el compañerismo y la unión sexual, lo que depende de la hormona que sea secretada desde ese momento en el que el otro es visto, recordado y deseado. A partir del primer contacto visual o físico con el individuo del sexo opuesto, el cerebro masculino libera la hormona vasopresina, que responderá por los sentimientos de fidelidad, de posesión, de búsqueda para la complementación sexual. Durante la fase de seducción y encantamiento, el hombre está bajo esa poderosa influencia, hasta el momento en que, estimulado y dispuesto a la unión física, comienza a experimentar la acción de la oxitocina, que es igualmente relevante para las sensaciones y las emociones femeninas. La unión sexual, por lo tanto, ocurre en ambos componentes de la pareja bajo esa acción prodigiosa encargada del deseo y de la satisfacción. La sabiduría divina que ha compuesto la organización cerebral para la unión de los sexos, tal como ocurre con las demás áreas referidas a las diversas funciones de la vida fisiológica, psíquica y emocional, favorece a ambos compañeros en el momento del clímax de la unión con la liberación de la endorfina, a fin de que haya bienestar y satisfacción, que pueden ser prolongados por la ternura y la gratitud que deben suceder a ese momento, cuando ocurre la relajación muscular y física generalizada. Vamos a analizar esta frase que dice: el ser humano es ante todo el espíritu que dirige al cuerpo y no solamente su cerebro. Y como vimos al principio de este video que estamos presentando en el día de hoy, donde estamos hablando de las polaridades sexuales, tenemos que comprender con esta revelación que nos hace la doctrina espírita que lo importante para cada uno de nosotros es nuestro espíritu, es nuestra alma. Nuestra alma es la que va a tener dominio sobre la materia. Cuando esto sucede, es que nosotros podemos llegar a tener justamente nuestra voluntad equilibrada y tenemos la posibilidad justamente de hacer dominio de nuestra voluntad en la materia, en nuestro cuerpo físico, y no al revés. ¿Sí? La idea es esto, ¿no? Que nosotros estamos tratando justamente de poder equiparar, equilibrar esas fuerzas que tenemos y que todavía, aún por nuestras imperfecciones, no hemos podido llegar a tener estos equilibrios, estas cuestiones de armonía, ya sea psíquicas o sexuales. En esta tarde vamos a estar justamente abordando todas estas temáticas, por qué no lo logramos, por qué nos cuesta, y aquí vamos a dejar ya como precedente, para que podamos ir ya sacando nuestros apuntes, la importancia de que primero tiene que estar el tema de nuestro espíritu sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Esa es la idea. Si bien es cierto que las hormonas son responsables de los acontecimientos relativos al placer y a la aflicción moral, de la armonía tanto como de la agresividad, de la alegría así como de la tristeza, es el espíritu el que imprime en las neuronas la capacidad de producir este o aquel neurotransmisor, responsable de tal o cual finalidad. Más allá de la envoltura física que posea el alma, es siempre el espíritu el que está comandando el destino, la actividad de ese cuerpo físico y el que le está
imprimiendo las características de ese espíritu inmortal que lo está habitando en ese momento. Ahora vamos a ver el análisis que Juana de Ángelis nos está hablando justamente en el tema de ese desempeño, el mapa de las reencarnaciones, que establece los mecanismos apropiados para los necesarios rescates de compromisos anteriores, promoviendo nuevas conquistas, así como también las realizaciones liberadoras que deben constituir un programa de ascensión, y nunca de caída o estacionamiento en las sendas de la evolución. Es por eso que antes de reencarnar se hace una planificación, planificando allí cuál será la envoltura física que tendremos. ¿Será un envoltorio femenino? ¿Será masculino? Eso dependerá justamente de las pruebas por las cuales debamos atravesar, de las lecciones que debamos aprender e incluso del rescate de viejos compromisos del pasado que aún debemos resolver. Es por eso que tal vez un espíritu que venía reencarnando muchas veces como mujer, reencarna en la próxima encarnación en un envoltorio masculino. Sin embargo, su psiquismo aún se sentirá muy identificado con una identidad femenina y hay grandes posibilidades de que en esa nueva encarnación con un envoltorio masculino pueda haber una divergencia entre las aspiraciones psicológicas y el envoltorio físico que posee y que se presenten intereses homosexuales, que nada tienen de malo o de negativo, tan solo son un tránsito más, una experiencia más que posee el espíritu. Si así no fuera, la vida y sus sorprendentes contribuciones emocionales no serían más que el resultado de procesos neuroquímicos, definiendo a los seres y sometiéndolos a sus caprichos carentes de lógica, conforme como lo que manifiestan algunos materialistas confesos. Entonces aquí ya nosotros podemos hablar básicamente de que no hay cuestiones tan solo biológicas, químicas, ¿sí? De nuestra estructura biológica, sino que también hay componentes espirituales y que tenemos que ir comprendiéndolos poco a poco, porque es allí donde radican justamente todas estas cuestiones que todavía aún en el día de hoy están en estudio y en investigación. Necesitas nacer de nuevo. Siempre existe una causa anterior al fenómeno que se produce durante la temporada en la materia, que lo precede en esta existencia. Entonces, como bien decía hace unos momentos Giselle, nos decía esta cuestión reencarnatoria de que muchas veces el espíritu toma la planificación de una progresión para su evolución, y esto a veces en esos planes reencarnatorios implica que nosotros tenemos que reencarnar varias encarnaciones o reencarnaciones con un sexo definido, por ejemplo, de mujer, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener 2 o 3 o las necesarias como mujer, porque necesitamos adquirir ciertas virtudes y experiencias en ese campo, con ese sexo, y luego de pasadas esas vidas, esas reencarnaciones, el espíritu va a tener ahora otra propuesta, otro proyecto para su evolución, y le va a tocar reencarnar como hombre. Allí puede surgir por ciertos desequilibrios, por haber tenido experiencias traumáticas o problemáticas, donde ese espíritu, cuando reencarna como hombre, empieza a no poder tener el control de sus cuestiones biológicas y puede tener tendencias ya no tan solo homosexuales, sino que pueden ser bisexuales, en fin, hay tantas variantes dentro de las cuestiones sexuales
que pueden llevar justamente a estas cuestiones de falta de equilibrio. La felicidad, por lo tanto, al igual que el desengaño, son producidos por las hormonas neuronales en relación con los imperativos espirituales encargados de la evolución. Son ellos, los imperativos espirituales, los que diferencian a las criaturas, los que determinan las polaridades y sus funciones en el aparato genésico y en el cerebro, de modo que expresen como una obligación aquello que se vuelve necesario para el proceso evolutivo de los seres humanos. La vida es abundante en objetivos elevados y le corresponde al Self, espíritu inmortal, organizarse para que la sombra intensa ceda paso a la claridad del discernimiento de las finalidades de la existencia más allá de la elección de un área de comportamiento especial. Por eso, más allá de que nuestras aspiraciones psicológicas en torno a la sexualidad o del envoltorio físico que tengamos, lo más importante es que sobre todo eso podamos identificar cuáles son las finalidades de la existencia que estamos viviendo, que son la conquista de las virtudes, la conquista del conocimiento, y poder tener vivencias sanas, positivas, que nos permitan desarrollarnos plenamente, más allá de que tengamos intereses heterosexuales, homosexuales o de la vivencia sexual que elijamos para esta encarnación. Cada vez que el ser se limita a un tipo de conducta y se desvincula de la complejidad de las finalidades que producen la salud emocional y mental, experimenta inquietud íntima e insatisfacción. Por más que se obstine en su propósito, en ocasiones de manera fanática, como un mecanismo de fuga del problema en que se debate. Entonces, podemos entender que nosotros tal vez tenemos esta fotografía de nuestro presente y muchas veces decimos que nos está faltando cosas, que no somos felices, que no podemos tener la plenitud de nuestra alma. Pero también tenemos que comprender de que esa foto actual de la cual nosotros estamos tal vez insatisfechos, estamos como aquí, como en esta imagen, estamos recién creciendo, dando nuestras primeras brazadas hacia el sol. Entonces tenemos que tratar de entender que ese camino espiritual es largo, es un camino en el cual hay que tener mucha paciencia, hay que tratar de ir conquistando poco a poco las virtudes del alma, del espíritu, pero que no es un proceso sencillo, ¿sí? Entonces estas polaridades a las cuales estamos estudiando en el día de hoy nos pueden llevar de un lado al otro hasta que podamos llegar a encontrar ese equilibrio tan deseado. En ese sentido, cuando se presentan conflictos entre la polaridad física y la psicológica, favoreciendo la afectividad homosexual, corresponde a los individuos la vivencia de la ética moral, dejándose inspirar por el amor auténtico y sublimando los sentimientos. Lo más importante cuando surgen estos conflictos, como lo dice aquí Juana de Angelis, entre el envoltorio físico que tenemos en esta encarnación y las aspiraciones psicológicas que presenta el ser, es no reprimir esas aspiraciones psicológicas, porque esto llevará a desequilibrios, como lo veíamos en el slide anterior, en el área emocional y mental. Es necesario que podamos respetar, comprender también nuestras propias aspiraciones psicológicas en torno a la sexualidad, cómo podemos vivenciarla en la presente encarnación, que seguramente tienen sus raíces en todas las encarnaciones anteriores que ya tiene el ser.
Lo más importante, ante todo, para poder mantener esta salud emocional y mental, como decíamos, es justamente esta vivencia dentro de la ley divina, dentro de la ética, de la moral, del amor, del respeto, tanto de nosotros mismos como de los seres que nos rodean. Debemos aprender a respetar a cada uno en su tránsito evolutivo. Cuando no se alcanza esa meta, el afecto y el respeto deben constituir recursos valiosos para el compañerismo, evitando la promiscuidad, el comportamiento exótico y provocador que caracteriza al trastorno de la emoción, a la agresividad contra la sociedad que finalmente no es responsable de los conflictos de cada ciudadano. Cuando el sentimiento de amor es interiorizado, después de haberlo elaborado con esmero, se expande dignificante y enriquece, con bendiciones, todas las áreas del comportamiento humano, de modo que no solo se expresa con elevación en las relaciones heterosexuales, o sea que ya vemos que sea cual sea la vivencia que tengamos en la presente encarnación de nuestra sexualidad, si lo hacemos con amor, de manera digna, vamos a sentirnos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí vamos a contar una breve anécdota. Cuando a nuestro centro espírita se acercó un hermano que él llegaba muy afligido por tener distintas vivencias, con sus cuestiones mediúmnicas y con sus cuestiones de vivencias personales y con respecto también con las cuestiones sexuales. Él, entre lágrimas y con un gran dolor y un sufrimiento muy profundo en su pecho, él manifestaba de que le era difícil hablar del tema. Entonces ahí, en ese momento, recuerdo que pedí mucha asistencia a Dios y a Jesús para que pueda canalizar justamente el amor divino a ese hermano que estaba caído en sufrimiento. Y de repente él empezó a sentir una vibración muy especial. Él no sabía que yo estaba orando por él y empezó a comentar lo que le sucedía. Y él decía de que era incomprendido, que en su familia no lo aceptaban con su condición, que él decía de que él sentía que él era gay, pero que tenía sus cuestiones que no las podía resolver. Y recuerdo que en esas manifestaciones que hacía nuestro hermano, yo le traté de decir básicamente que no importaba el tema de su sexualidad y que lo que sí importaba era su conducta moral, la rectitud moral que él tenía que tener, porque uno puede tener la afinidad hacia el mismo sexo, pero uno puede amar a una persona del mismo sexo, o puede ser heterosexual y ser una persona que tiene grandes desequilibrios sexuales. No importa la cuestión sexual, importa el tema de nuestra rectitud moral, porque como bien dijimos hoy, importa las cuestiones espirituales, importa nuestro espíritu sobre la materia. Entonces este hermano se sintió pero tan bien recibido, que pudo irse en paz, pudo comprender de que él no tenía ningún problema, de que él no era aceptado, sino que él tenía ciertas vivencias que transitar y que poder encontrar su equilibrio espiritual. Así que tenemos que comprender esto, ¿no? Que Dios nos da muchas oportunidades y la condición y la elección sexual no es un impedimento para que nosotros podamos progresar. La homosexualidad no es una enfermedad. Se ha constatado que la homosexualidad no es de naturaleza patológica, ni tampoco una imposición neurológica, de conformidad con estudios actuales de ilustres científicos de esa especialidad,
concordantes con la tesis reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y podemos afirmar en efecto que se encuentran caracterizando genéticamente algunas de las neuronas, de modo que la producción de hormonas sea compatible con las herencias espirituales del pasado, que siempre son las grandes definidoras del presente y del futuro, o con las necesidades evolutivas. A 30 años de que la OMS ya no considera enfermedad a la homosexualidad, 70 países aún la castigan. Según denunció la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, de los 193 países que componen la ONU, 1/3 siguen criminalizando la homosexualidad. Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen, y en algunas provincias de Nigeria y Somalia, se castiga con la pena de muerte. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que estamos hablando, estas cuestiones que tenemos que ir poco a poco aboliendo y entrando en una nueva sintonía, en una nueva vivencia. Pero este mundo aún todavía no deja de ser un mundo de expiación y prueba. Nosotros vamos camino hacia un mundo de regeneración, pero para ello aún falta recorrer camino. Y para que ese camino sea que lo podamos transitar y que lo podamos dejar atrás, es necesario que nos pongamos manos a la obra para poder desarrollar y poder crecer nosotros en experiencias, socialmente, individualmente. Y es muy importante que nosotros comprendamos que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y es necesario que tenemos que seguir desarrollándonos espiritualmente, moralmente, para poder ser cada vez más inclusivos y que exista mayor igualdad entre todos los seres humanos de este bendito mundo. El espíritu progresa mediante el viaje a través de ambas polaridades, masculina y femenina, permitiendo que en el cambio de una a otra, por una necesidad de progreso, las marcas, arquetipos de la existencia anterior se fijen en la constitución actual sin ningún carácter de naturaleza kármica, punitiva, como pretenden algunos estudiosos, o por efecto de la necesidad de rectificación de errores practicados anteriormente, viviendo nuevas experiencias propiciadoras de iluminación interior. Por eso, a través de ese viaje que hacemos entre las diferentes polaridades, en toda esa gama de grises por las cuales podemos transitar en cada una de nuestras encarnaciones, lo importante es respetarlas como experiencias de crecimiento, como experiencias en las cuales vamos desarrollando diferentes capacidades y facetas de nuestro ser espiritual que nos permitirán llegar poco a poco a la plenitud de desarrollar cada una de esas facetas que posee el ser, para que en un futuro, cuando ya alcance ese estado de espíritu puro, pueda, al igual que Jesús, ejercer en el momento adecuado y según lo requiera la situación, el uso de todas su naturaleza femenina o de toda su naturaleza masculina para poder atender mejor cada situación y cada vivencia que se presenta en su camino. No obstante, sea cual fuere la causa anterior responsable de la actual conducta homosexual, por ese contenido ánima que se encuentra en el ser masculino, así como por el animus que forma parte de la constitución femenina, adquiriendo preponderancia e imponiendo la necesidad de atención. La conducta moral del espíritu habrá de delinear la existencia armoniosa o conflictiva, insatisfactoria o no,
la cual transitará. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No importa qué vivencia sexual elijamos, la armonía o el conflicto va a depender siempre de nuestra conducta moral y no de nuestra elección o nuestra vivencia de nuestra sexualidad. El hecho de que alguien ame a otro del mismo sexo no significa disturbio ni desequilibrio de la personalidad, sino una opción que merece respeto, que puede también ser considerada como una cierta predisposición fisiológica, así como una necesidad sexual diferente, con objetivos experimentales en el proceso de la evolución. Nosotros que somos papás, que somos padres con Giselle, podemos encontrarnos en los ámbitos de nuestros niños que ya encontramos padres del mismo sexo y no lo tomamos como algo que está prohibido o una cuestión de sacrilegio, como lo mencionan y lo hablan en algunas personas. No. Nosotros en las comunidades de padres son tratados de la misma manera y comprendemos que allí hay grandes oportunidades, hay una familia, ¿sí? Y vemos que hay amor, mucho amor. Entonces esto es lo importante, esto es lo que tenemos que comprender, que esas oportunidades para ese niño, para esa niña que está llegando a esos padres o a esas madres del mismo sexo, para ellos no importa el tema del género, importa que son una familia. Y eso es lo positivo que tenemos que rescatar. El amor, mientras tanto, será siempre el que defina los rumbos a favor del ser humano en toda y cualquier situación en que éste se encuentre. Bien, la verdad que este tema es maravilloso, es un tema que nos encantaría poder tener la posibilidad, como lo tenemos siempre en el centro espírita, de un ida y vuelta, ese feedback ahí con las personas presentes y surgen las experiencias, las charlas, los comentarios, las preguntas, en fin. Hoy aquí estamos volcando esta información, todo este tema de estudio que nos ha traído hasta aquí. Y bueno, creo que es importante, también es valedero, ¿no? Porque es una forma más también de poder divulgar todo este conocimiento y que todos podamos ir poco a poco analizando estos temas que son tan importantes para todos nosotros, más allá de que nosotros tengamos ya definida nuestra sexualidad. Es muy importante también poder comprender al prójimo, ¿sí? Así que creo que esta tarde es una tarde de mucho amor, de mucha apertura espiritual y que nos está invitando justamente a esto, a la fraternidad, a esta comunidad espiritual en la cual estamos aquí todos presentes. Ahora vamos a hacer la segunda parte de este tema del día de hoy, abordándolo ya desde la adolescencia y la sexualidad. Así que vamos, Gisela, a dar continuidad a este estudio. Nos dice la mentora Juana de Ángelis. En la etapa del desarrollo orgánico del joven, la glándula hipófisis desempeña un papel preponderante a fin de que ocurra el crecimiento en la pubertad. Esa glándula se encuentra localizada en la base del cerebro y se liga a él por intermedio de fibras nerviosas, como consecuencia de la maduración de las células que constituyen el hipotálamo, que es un centro nervioso regulador del equilibrio. Señales específicas son encausadas a la glándula hipófisis para que sean liberadas las hormonas que se encuentran inhibidas. Allí tenemos la glándula hipófisis en este esquema, en esta imagen, y que vamos a hacer estudio nosotros más adelante cuando tengamos que hacer el estudio de la mediumnidad, ¿sí? Donde profundicemos
y vamos a ver que esta glándula tiene mucho que ver, que no es tan solo una cuestión constituyente de nuestra parte biológica, sino que también tiene mucho que ver con la función espiritual y más específicamente con la facultad mediúmnica. Continuamos con lo que nos dice Juana de Angelis. Dice, esa liberación produce un efecto inmediato en la mayoría de las glándulas del sistema endocrino, tales como la tiroides, la epífisis, la adrenal, los testículos, los ovarios, las cuales se encargan de producir sus hormonas, tales como los andrógenos, que son masculinos, los estrógenos, que son femeninos, las progesteronas, específicas para producir el embarazo, que desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y en el desarrollo del sexo. Se definen concomitantemente los caracteres anexos de las expresiones sexuales, completando las formas biológico-anatómicas y contribuyendo para la identidad y psicología del adolescente. Las cargas genéticas se manifiestan, razón por la cual se establece el disturbio emocional, lo que no siempre es de forma armónica, dando surgimiento a los conflictos que afectarán el comportamiento, generando algunas veces graves patologías. Entonces, en este, digamos, despertar del espíritu que ocurre justamente en la adolescencia, los padres tenemos una función muy, pero muy importante. Más allá de las cuestiones biológicas que están ahí surgiendo y están apareciendo, también tenemos que entender que el espíritu empieza a tener definitivamente el control de la materia. Es donde surge el nacimiento de la identidad del espíritu. Por eso que es una etapa crítica para la juventud, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que allí los padres, los que tenemos la función justamente de poder guiar a los hijos, tenemos que estar muy pero muy atentos a todas las cuestiones que surgen en esa etapa tan importante para cada ser. En ese momento, variados factores interfieren y gracias a la presencia de la progesterona y de otras hormonas en ambos sexos, el joven masculino puede revelar simultáneamente tendencias y elección por actividades femeninas, otorgándole una conducta andrógina, ocurriendo lo mismo con la joven que se decide por deportes que exigen fuerza y habilidades comunes al hombre, o adopta profesiones de comando, de acción, fuera del hogar en la competitividad del mercado de trabajo. Esa andrógina ha enriquecido a muchos adolescentes, auxiliándolos a diseñar el futuro y a conquistarlo, a partir de no permitir que el tejido moral y social se disgregue en los bancos perturbadores que empujan hacia el homosexualismo en forma promiscua. Vemos que es necesario respetar las diferentes expresiones de las aspiraciones psicológicas de ese ser que está despertando en la adolescencia, permitiendo las vivencias que sean necesarias para ir descubriendo, identificando sus preferencias sexuales y permitiendo de que ese ser pueda desarrollarse plenamente sin necesidad de represiones. Por otro lado, los factores psicosociales y domésticos pueden llevar al joven a una preferencia psicológica y afectiva por otra persona del mismo sexo, sin que se manifiesten las tendencias para la conducta expresa en relaciones profundas de comunicación desequilibrante que afecten su comportamiento orgánico y emocional. Muchas veces los jóvenes, ¿sí? O los niños
adolescentes, comienzan a tener esa admiración por tal vez un amigo, ¿sí? Pero es una admiración tal vez por cuestiones de ideales, de metas, de logros que haya logrado ese amigo. Entonces no podemos caratular a ese niño de admirar a su amigo de homosexual o de alguna tendencia de comportamiento que no sea heterosexual. Nosotros tenemos que entender de que muchas veces podemos admirar, que podemos tener cierta afinidad, pero no tenemos que estar, como decía bien hace un rato Giselle, restringiendo o poniendo ciertas trabas a la sexualidad que está surgiendo espontáneamente. Aquí nosotros lo que tenemos como padres, tenemos que comprender que lo más importante en todo esto es el acompañamiento, y a ese acompañamiento tenemos que llevarlo con amor. Esto es lo que va a lograr la gran diferencia y va a ser diferencia en el mundo que va a venir próximamente. Nosotros tenemos que aprender a amar, tenemos que tratar de educar con amor, ¿sí? Y parte de la educación moral es lo que tiene que primordiar, ¿sí? Y no la cuestión de una tendencia sexual, ¿sí? Esto es muy importante que lo podamos comprender los que son papás. La frustración materna de la progenitora que anhelaba un niño y generó una niña o viceversa, pasando a cuidar del ser en formación conforme ella hubiera preferido recibirlo, puede contribuir para que se instale una distonía entre la forma y la psicología del niño. Más tarde, adolescente, engendrando mecanismo de fuga para la incorporación de la personalidad que le fue proyectada y que no le corresponde a la forma física. Aquí vemos este claro ejemplo donde el ser venía en una misma sintonía con sus aspiraciones psicológicas y la envoltura física que iba a traer para la presente encarnación. Sin embargo, la progenitora, o también podemos llegar a decir el progenitor, esperaba un hijo de otro sexo. Y esto el espíritu, antes de nacer en su cuerpo físico, ya lo percibe, porque el espíritu está ya conviviendo con esos padres que lo van a criar en la presente encarnación. Y es allí donde esas aspiraciones psicológicas que traía este ser que estaba por nacer se ven afectadas por estos deseos de alguno de los padres y entran en conflicto con esa envoltura física que iba a tener. En ese capítulo aún se destacan la preferencia enfermiza de la supermadre, las actitudes de la madre castradora, del padre arbitrario o negligente, que interfieren en el desarrollo del hijo, imprimiéndole en el inconsciente falsas imágenes de la realidad, que destilan en la adolescencia en forma de no identificación sexual, dando cabida a los conflictos, a la inseguridad con relación a su capacidad de relacionarse de forma equilibrada y estable, sin las preferencias y opciones homosexuales o bisexuales o más aún, sadomasoquistas e incluso patológicas en general. Profundizando más la investigación de la psicogénesis del homosexualismo y del bisexualismo, el espíritu en sí mismo es siempre el modelador de su organización a través del cuerpo intermediario, el periespíritu, que plasmó una anatomía correcta para los desórdenes pretéritos en el área del sexo, preservando la psicología anterior, por lo tanto, diferente de la anatomía. Lo que nos está planteando aquí es que muchas veces cuando se hizo un uso abusivo de la sexualidad, ya sea femenina o masculina, en una encarnación anterior,
cuando se produce una nueva encarnación, esta encarnación se va a producir en el sexo opuesto, pero ya viene definido de antemano que la aspiración psicológica va a continuar manteniéndose la que había tenido. Por lo tanto, si había tenido un desequilibrio en la sexualidad femenina, como había vivenciado esa sexualidad femenina, va a reencarnar, por ejemplo, en un cuerpo masculino, pero con aspiraciones psicológicas femeninas. Esto es para poder tener vivencias que ayuden al espíritu a también tener otra visión de la realidad y poder comprender qué conductas estuvieron desequilibradas en una encarnación anterior para en esta encarnación poder actuar de una manera más compasiva, más amorosa y más respetuosa del otro sexo. El hombre tirano y pervertido que explotó mujeres, que las sometió a sus pasiones lujuriosas y las convirtió en seres infelices, por una necesidad evolutiva, recomienza en el cuerpo con la forma femenina y las aptitudes psicológicas masculinas. De la misma manera, la mujer que vivió de la sensualidad y de la perversión, habiendo contribuido para los sufrimientos en hogares equilibrados y haber producido dilaceraciones en las almas, renacen en el cuerpo masculino, con las matrices psicológicas femeninas o con gran dificultad de identificación sexual. Así los vemos en la infancia, desde los primeros momentos de su desarrollo, revelando interés, usando ropas y presentando ademanes del sexo opuesto al suyo, y al nacer, demostrando, y al crecer, demostrando una mayor cantidad de caracteres divergentes, incluso en el área de la afectividad. De nuestra parte, no hay ninguna restricción a esas manifestaciones, perfectamente naturales en el transcurso del desarrollo y conquista evolutiva del espíritu, que estará pasando por las varias expresiones de la forma orgánica en el sexo, a fin de sumar los valores y significados tanto de uno como del otro, ánima y animus, yang y yin, en el proceso de formación de un ser ideal, armónico y saludable. Aquí vemos este párrafo que estamos analizando y que estamos presentando. Es hermoso porque estamos aquí ya dando la idea de cómo tenemos que primar, cómo tenemos que actuar, ¿sí? Y aquí estamos hablando de la familia. Estamos hablando de esos padres que si se encuentran con su hijo varón, que se está pintando los labios, que fue al cuarto de la mamá y le agarró las cosas de pintura, de maquillaje, no significa de que se está pintando y que es gay o que es homosexual o que tiene... No hay que saltar en alteraciones ni nada por el estilo. Y hay muchos papás que pueden actuar de esa forma. Y hay que explicar justamente esto con una cuestión más relajada, en el cual nosotros hoy ya entendemos muchas cuestiones, tanto psicológicas, espirituales. No somos hombres primitivos. Tenemos que ver que si ese niño tal vez está jugando y no tiene nada que ver con un tema sexual, ¿sí? Y si hay cuestiones sexuales que se están allí manifestando y se están presentando, tenemos que acompañar a ese niño. Porque ese niño está necesitando y está en la búsqueda de una nueva reencarnación y nuevas oportunidades donde él está buscando su equilibrio espiritual y su progreso espiritual. Y para poder lograr eso necesita transitar por esta vida, tal vez siendo gay o siendo homosexual o siendo bisexual o transexual o lo que sea. Entonces permitamos eso. Si Dios permite de que pueda reencarnar y elegir la forma de vida, ¿quiénes somos nosotros para estar impidiéndolo? En la actualidad, también contribuye ampliamente la opción sexual,
en oposición a la propia polaridad. La propaganda bien urdida presentada por los medios de comunicación que afecta al adolescente que se encuentra indeciso o inseguro, encauzándolo para conductas homosexuales y bisexuales u otras denominadas pervertidas que caracterizan estados psicopatológicos. Vemos aquí otro ejemplo donde ciertos aspectos de la convivencia social, como son, por ejemplo, algunas propagandas que vemos en diferentes medios de comunicación, en redes sociales, pueden llevar a un ser que tenía una aspiración psicológica determinada, que por ejemplo concordaba con su cuerpo físico, a pasar a tener otra aspiración psicológica, pero no por una cuestión de elección propia ya del espíritu, sino por una manipulación, por un direccionamiento que están queriendo hacer los medios de comunicación, que muchas veces en lugar de informar, confunden o llevan informaciones erróneas o quieren implantar determinados modelos de conducta, de comportamiento, y que confunden al ser que está en un proceso de desarrollo, de búsqueda de identidad tan profundo como se presenta en el adolescente. Aún podríamos recurrir a la iniciación cuando adultos perversos y enfermos mancillan o desvían la atención sexual del joven en formación, empujándolo hacia comportamientos alienados, en flagrante violencia a su libertad de conducta. Vemos en videos musicales, en distintas cuestiones de redes sociales, donde las propuestas dejan mucho que desear y confunden a niños de 10, 9 años que ya empiezan a transitar cuestiones sexuales anticipadamente a la edad, ¿sí? Nosotros tenemos que respetar al niño. Respetarlo significa no prohibir, sino que cuidar, proteger. Y nosotros tenemos que enseñar, como bien dijimos toda la tarde, esta propuesta de la enseñanza moral correcta, ¿sí? Y la enseñanza moral correcta tiene que ir en nuestro concepto y en nuestra visión de la mano y con la ley divina, ¿sí? Si nosotros nos apartamos de la ley de Dios, de esa ley que nos enseñó nuestro querido Maestro Jesús y la doctrina espírita la amplió, evidentemente allí vamos a empezar a tener justamente nuestros desequilibrios y nuestros conflictos. Lamentablemente, el uso indebido y alucinante del sexo irresponsable, en cualquier expresión en la que se presente, responde por serios disturbios que asolan el organismo social, desajustando a las criaturas humanas que se desplazan extrañas, verdaderas caricaturas, algunas ridículas, otras alienadas, sin contar aquellas que huyen hacia la depresión, el alcoholismo, las drogas adictivas, por consecuencia de las distonías sexuales que no consiguen superar. Vemos como muchas veces todo este entorno que poseemos hoy en día de los medios de comunicación, de las redes sociales, pueden actuar de manera adversa. Y al ser, sobre todo a los seres que están en plena búsqueda de su identidad, como son los adolescentes, esto los confunde, los desorienta y les cuesta mucho aprender a amarse, a respetarse en sus propios sueños, deseos, aspiraciones, que necesitan de mucho amor, de mucho acompañamiento, para que podamos ayudarlos a que ellos descubran quiénes son, para qué vinieron en esta encarnación, ayudarlos a reconectarse con esos planes que hicieron en el mundo espiritual,
para que tengan más oportunidades de poder realizarlos y de poder transitarlos, sobre todo acompañados de amor, de respeto, de esa ética moral que nos plantea Jesús. Se hace urgente crear en el adolescente la mentalidad del amor con relación a la vida y específicamente al sexo, por el aspecto de su complejidad, a su función y finalidad, fundamentales en la existencia humana. Por ser procedente de los instintos agresivos y reproductores por donde transitó, el psiquismo en largo periodo, al humanizarse, sufre el pesado tributo de los automatismos que a la razón le cabe administrar y encauzar para los futuros cometidos de la iluminación interior. Frente a cualquier disturbio sexual e incluso de la armónica polaridad, y antes que el adolescente y hasta el propio adulto se permitan hacer uso de la acción promiscua o abusiva, es mejor que le pregunten al amor, y el amor contestará: no hagas al otro lo que no te gustaría que él hiciese contigo, ni tampoco lo hagas a ti mismo, gozando hoy un placer fugaz, el cual resultará en un largo despertar entre prolongados daños. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¡Qué maravilla! Qué hermoso este mensaje que nos traen aquí para que podamos todos comprender que debemos amarnos más allá de las diferencias, más allá de las afinidades o las contrariedades. Somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios. Y no es necesario estar poniendo ante las palabras, ante nuestras menciones hacia otras personas, el tema de la sexualidad. Porque para el espíritu no es importante la sexualidad. Lo que el espíritu, como bien aprendimos y como bien estuvimos analizando y estudiando, está más urgido en poder progresar. Entonces está pensando en las oportunidades que tiene para poder lograr su objetivo, que es el progreso espiritual. Entonces, a veces suena muy simpático escuchar a muchas personas que dicen chiques o chicos o chicas y chicos y mujeres y hombres y estar mencionando, y la verdad creo que nos estamos deteniendo en una cuestión de sintaxis y semántica, y no estamos pensando en lo que realmente tenemos que hacer énfasis, que tiene que ver justamente con el amor, que nos tenemos que aprender a amar los unos con los otros. Allí es donde tenemos que hacer el énfasis, y no en una A o en una O. Vamos entonces, para concluir con estas hermosas enseñanzas, a mencionar los libros de consulta que hemos utilizado para estas reflexiones del día de hoy. Tenemos el libro de los Espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, ambos obras fundamentales de la doctrina espírita. Y también dentro de los libros de consulta tenemos el libro Adolescencia y Vida y Encuentro con la Paz y la Salud, ambos psicografiados por el médium Divaldo Pereira Franco y dictados por el espíritu de Joana de Angelis. Vamos entonces, luego de estas hermosas reflexiones, a unirnos nuevamente en un mismo sentimiento, en un mismo pensamiento, dirigiendo nuestros corazones hacia el Padre Celestial, hacia el amado Maestro Jesús, solicitándole a los espíritus buenos, a cada uno de nuestros espíritus guías, que nos auxilien para poder aprender a amar
de una manera más pura, de una manera más saludable, para que finalmente podamos reconocernos todos como hermanos, para que finalmente en algún momento, luego de transitar varias encarnaciones, podamos ir conquistando los conocimientos y las virtudes que nos permitan unirnos en una misma sintonía, bajo aquellas palabras que encierra la virtud de la caridad, que podamos unirnos en el perdón, que podamos unirnos en la indulgencia, que podamos unirnos en el camino de la práctica del bien, que podamos finalmente aprender a aceptarnos, aceptar al otro, a tener una mirada más amplia, más profunda, más espiritual de la vida, comprendiendo a cada ser en su infinita complejidad, a cada ser como un universo único e irrepetible que va trazando cada día, en cada encarnación, su camino que lo conduce hacia Dios, que lo conduce hacia la felicidad y hacia la paz. Todos los caminos son distintos, pero todos conducen al Padre Celestial y a su infinito amor y sabiduría que nos abraza constantemente y en la cual todos estamos sumergidos aunque no nos demos cuenta. Por lo tanto, aprendamos a amarnos y respetarnos. Jesús nos dejó el ejemplo e incesantemente los espíritus buenos vienen a recordarnos sus enseñanzas, a inspirarnos para que cada vez seamos más solidarios y fraternales. Agradecemos entonces el acompañamiento durante este estudio y pedimos para que finalmente en la tierra pueda haber paz, amor, comprensión y respeto entre todas las almas que la pueblan. Vamos hacia dar gracias por esta posibilidad de haber estado reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Qué bello. La verdad que unos fluidos espirituales maravillosos que nos están rodeando y que han llegado a cada uno de nosotros. Una profunda emoción. La verdad que estamos muy, pero muy emocionados, esa es la palabra. Porque estas charlas, estos temas, hay que hablarlos, hay que presentarlos en sociedad, entre hermanos, como somos. Muchas gracias, Gisele, la verdad que muy, muy linda tu oración. Y vamos a continuar invitándolos a esta frase de Kardec que nos dice: la perfección reside por completo, como lo ha dicho Cristo, en la práctica de la caridad absoluta. No obstante, los deberes de la caridad se extienden a todas las posiciones sociales, desde la más insignificante hasta la de mayor importancia. Bien, vamos a invitarlos a suscribirse a nuestro canal, también pudiendo compartir este video que dejamos aquí en el día de hoy, en esta presentación. Esperamos que les guste. Si les gustó, dar un me gusta para apoyarnos, para justamente poder seguir trabajando en este canal, en esta herramienta de esta red social que es YouTube. Vamos a invitarlos a ustedes a participar de la práctica del Evangelio en el hogar, que justamente lo hacemos los días jueves, donde tocamos temas actuales y analizamos el Evangelio de Jesús. Así que están todos invitados el próximo jueves a las 19 horas de Argentina, 17 horas de Perú y de Bogotá,
Colombia. Esos son horarios para que tengan la referencia, los hermanos de Latinoamérica. Y de Uruguay, Montevideo, Chile y Brasil también manejan el horario nuestro de aquí de Buenos Aires. Bien, Giselle, gracias por este tema muy lindo, una tarde maravillosa de mucha espiritualidad y de mucho aprendizaje. Gracias a Dios y a Jesús por permitirnos trabajar en la difusión de esta hermosa doctrina espírita. Bueno, que tengan una feliz jornada, les deseamos a todos mucha paz y nos estamos viendo próximamente en una nueva emisión. Mucha paz para todos.